El silencio que lo cambió todo. La mañana había comenzado como cualquier otra en el dinámico mundo de la televisión hispana. Las luces del estudio, el murmullo del equipo técnico y el ritmo frenético de producción parecían seguir su curso habitual. Sin embargo, apenas unos minutos después de las 8, un mensaje inesperado comenzó a circular entre productores, periodistas y colaboradores cercanos. Algo grave había ocurrido con Alan Thatcher. Al principio, la información era confusa. Unos hablaban de un desmayo repentino, otros de un colapso durante una reunión privada. Nadie tenía claridad, pero todos coincidían en un punto. La situación era seria. En cuestión de minutos, el nombre de Alan Thatcher comenzó a aparecer en conversaciones privadas, llamadas urgentes y mensajes llenos de preocupación. Lo que siguió fue un silencio inquietante. Durante años, Alan Thatcher había sido sinónimo de energía, carisma y cercanía. Su presencia en pantalla no solo conectaba con millones de espectadores, sino que transmitía una sensación de estabilidad, como si su sonrisa fuera una constante en medio del caos del entretenimiento. Por eso, cuando la noticia de su posible hospitalización comenzó a tomar fuerza, la incredulidad fue la primera reacción. «Alan, no puede ser. ¿Él siempre está bien?», comentó un colega cercano, según relataron fuentes del entorno mediático. Esa incredulidad pronto dio paso a la preocupación. Horas después, la información comenzó a tomar forma. Diversos medios y periodistas cercanos a la familia confirmaron que el presentador había sido trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir un episodio neurológico grave, presuntamente un derrame cerebral. Aunque los detalles exactos no habían sido revelados oficialmente, el tono de los mensajes era claro. La situación era crítica. Pero lo que realmente sacudió al público no fue solo la noticia médica, sino la reacción de su entorno más íntimo. Cristina Bernal, su esposa, quien siempre había mantenido un perfil relativamente discreto, rompió el silencio de manera inesperada. Visiblemente afectada, según testigos, llegó al hospital acompañada de familiares cercanos. Su rostro, marcado por el dolor, decía más que cualquier declaración. Quienes la vieron en ese momento describen una escena profundamente conmovedora. Cristina, intentando mantenerse firme, no pudo contener las lágrimas al confirmar que la situación de su esposo era delicada. No hubo discursos largos ni comunicados elaborados. Solo palabras entrecortadas, emoción contenida y una verdad difícil de aceptar. «¿Está luchando?», habría dicho, según versiones difundidas en medios. Esa frase bastó para que el mundo del espectáculo se detuviera por un instante. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Colegas, amigos, seguidores y figuras públicas comenzaron a expresar su apoyo. El nombre de Alan Thatcher se convirtió rápidamente en tendencia, acompañado de palabras como fuerza, oración y esperanza. Pero detrás de esa ola de apoyo, también emergía una pregunta inevitable. ¿Cómo había llegado a este punto? Quienes conocen de cerca la vida del presentador saben que, aunque siempre mostró una imagen positiva, su ritmo de vida no era precisamente sencillo. Años de trabajo constante, horarios exigentes y la presión de mantenerse vigente en una industria altamente competitiva habían dejado huella, aunque rara vez se hablaba de ello públicamente. Algunos allegados mencionaron que, en las semanas previas, Alan había mostrado signos de cansancio. Nada alarmante en apariencia. Fatiga, dolores de cabeza ocasionales, momentos de distracción, síntomas que, en el contexto de una vida acelerada, podían pasar desapercibidos, hasta que ya no fue posible ignorarlos. La noticia de su hospitalización abrió una conversación más amplia sobre la salud en el mundo del entretenimiento. ¿Cuántas señales se ignoran en nombre del compromiso profesional? ¿Cuántas veces el bienestar personal queda relegado frente a las exigencias del éxito? Mientras tanto, en el hospital la realidad era otra. Las fuentes cercanas describen un ambiente tenso, cargado de incertidumbre. Médicos entrando y saliendo, familiares esperando noticias, teléfonos sonando sin descanso. En medio de todo, Cristina Bernal se convirtió en el pilar emocional de la familia, a pesar de su evidente fragilidad. Su dolor era visible, pero también lo era su fortaleza. A lo largo del día, pequeños fragmentos de información comenzaron a filtrarse. Se hablaba de un procedimiento de emergencia, de cuidados intensivos, de una situación que requería monitoreo constante. Cada detalle aumentaba la preocupación, pero también mantenía viva la esperanza, porque si algo caracterizaba a Alan Thatcher, era su capacidad de superar obstáculos. A lo largo de su carrera, había enfrentado desafíos profesionales, cambios de rumbo y momentos de incertidumbre. Siempre con la misma actitud, resiliencia, determinación y una sonrisa que parecía desafiar cualquier adversidad. Ahora,
esa misma fortaleza era puesta a prueba en el ámbito más personal. En paralelo, los medios comenzaron a reconstruir su historia. Recordaron sus inicios, sus logros, su impacto en la televisión latina. Pero más allá de los títulos y reconocimientos, lo que predominaba era una narrativa humana. La de un hombre querido, respetado y profundamente conectado con su audiencia. Esa conexión se reflejaba en cada mensaje que llegaba desde distintos rincones del mundo. «Fuerza, Alan. Estamos contigo», escribió un seguidor desde México. «No pierdas la sonrisa, te esperamos de vuelta», decía otro mensaje desde Estados Unidos. «Dios está contigo y con tu familia», añadía alguien más desde España. La dimensión del impacto era evidente. Sin embargo, en medio de esa avalancha de apoyo, también surgían rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Algunos medios, en su afán por obtener primicias, difundieron información no confirmada, generando aún más confusión. Ante esto, el entorno cercano del presentador hizo un llamado a la prudencia. «Es un momento delicado. Pedimos respeto y paciencia», señaló una fuente familiar. Ese pedido resonó entre quienes realmente valoraban la figura de Alan Thatcher más allá del espectáculo. Porque, al final del día, detrás del personaje público, había una familia enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida. Y en el centro de todo, una mujer que no dejaba de llorar. Cristina Bernal, con la mirada cansada y el corazón roto, se convirtió en el símbolo más humano de esta tragedia. Su dolor, lejos de ser una imagen mediática, era el reflejo de una realidad que ninguna cámara puede capturar por completo. La espera continuaba. Las horas pasaban lentamente, cada minuto cargado de incertidumbre. Los médicos seguían evaluando, la familia seguía esperando, y el público seguía pendiente de cualquier actualización, porque cuando una figura como Alan Thatcher enfrenta una situación así, no solo afecta a su entorno inmediato, sino a toda una comunidad que ha crecido viéndolo, escuchándolo y sintiéndolo cercano. Este no era solo un caso médico. Era una historia de vida, de amor, de lucha y de esperanza. Why apenas estaba comenzando. La noche más larga. Entre la vida, el miedo y la esperanza. La noche cayó lentamente sobre la ciudad, pero dentro del hospital el tiempo parecía haberse detenido. No había descanso, no había pausa, no había rutina posible. Cada segundo se sentía más pesado que el anterior. Para la familia de Alan Thatcher, esa noche no era una más. Era la más larga de sus vidas. Las luces blancas del área de cuidados intensivos permanecían encendidas, implacables, como testigos silenciosos de una batalla que se libraba en lo más profundo del cuerpo del presentador. El sonido constante de los monitores, los pasos apresurados del personal médico y el murmullo contenido en los pasillos componían una escena cargada de tensión. Alan estaba allí, inmóvil, rodeado de tecnología, luchando contra las secuelas de un derrame cerebral que había llegado sin previo aviso. Los especialistas actuaron con rapidez desde el primer momento. Según fuentes cercanas, el equipo médico aplicó protocolos de emergencia para estabilizarlo, intentando minimizar el daño neurológico. Cada decisión era crucial, cada minuto contaba, pero fuera de esa sala. La realidad se vivía de otra manera. Cristina Bernal no se movía del hospital. Sentada en una silla fría, con las manos entrelazadas y la mirada perdida, parecía haberse desconectado del mundo exterior. Su rostro reflejaba el agotamiento emocional de quien lleva horas, quizás días, sosteniéndose con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. O más de una ocasión, testigos aseguran que rompió en llanto sin poder contenerse. No eran lágrimas discretas ni silenciosas. Eran lágrimas profundas, desgarradoras, de esas que nacen del miedo más absoluto. El miedo a perder a la persona que amas. «Por favor, resiste», habría susurrado en uno de esos momentos, según relató alguien cercano. A su alrededor, familiares y amigos intentaban ofrecer apoyo, pero sabían que había un límite. Hay dolores que no se comparten, solo se acompañan, y Cristina estaba atravesando uno de ellos. Mientras tanto, los hijos de Alan también enfrentaban su propia tormenta emocional. Algunos llegaron al hospital en silencio, evitando cámaras y preguntas. Otros se refugiaron en la privacidad de sus hogares, siguiendo cada actualización con el corazón en un puño. Para ellos, Alan no era una figura pública, ni un presentador querido por millones, era su padre. Why verlo en esa situación resultaba devastador. La noche avanzaba, y con ella, la incertidumbre. En un momento determinado, un médico salió de la unidad de cuidados intensivos. Su expresión era seria, medida, como la de alguien acostumbrado a situaciones críticas. Se acercó a la familia y habló en voz baja. Nadie más pudo escuchar con claridad, pero la reacción de Cristina lo dijo todo. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Aquella escena, breve pero intensa, dejó claro que la situación seguía siendo extremadamente delicada.
Sin embargo, no todo era desesperanza. Los médicos también habrían mencionado que Alan estaba respondiendo a algunos estímulos, aunque de manera limitada. Pequeñas señales casi imperceptibles, pero suficientes para mantener viva la esperanza. En situaciones como esta, cada detalle cuenta. Un leve movimiento, una reacción mínima, un cambio en los parámetros. Todo se convierte en un rayo de luz en medio de la oscuridad. Wei y la familia se aferraba a él. Fuera del hospital, la noticia seguía creciendo. Los medios de comunicación mantenían cobertura constante, mientras que las redes sociales se convertían en un espacio de solidaridad colectiva. Celebridades, colegas y figuras públicas comenzaron a compartir mensajes más personales. Alan es un guerrero, lo sabemos todos, va a salir adelante, escribió un reconocido conductor de televisión. Estamos orando por ti y por tu familia, fuerza, hermano, publicó otro compañero del medio. Incluso personas que nunca lo habían conocido directamente se sumaban a la cadena de apoyo, porque Alan Thatcher, con su estilo cercano y auténtico, había logrado algo poco común, trascender la pantalla. Pero dentro del hospital, la realidad seguía siendo incierta. Las horas más críticas tras un derrame cerebral son determinantes. Los médicos lo sabían y por eso mantenían un monitoreo constante. No había margen de error. En algún punto de la madrugada, el ritmo pareció cambiar. Un leve movimiento en la sala, una mayor actividad del equipo médico, un intercambio de miradas que no pasó desapercibido. Algo estaba ocurriendo. Minutos después, un nuevo reporte llegó a la familia. Alan había logrado estabilizar algunos de sus signos vitales. No era una recuperación, ni mucho menos una garantía, pero era una señal positiva en medio de un panorama complejo. Cristina, al escuchar la noticia, cerró los ojos y dejó caer lágrimas distintas. No eran de desesperación absoluta, sino de alivio contenido. Por primera vez en horas había una pequeña luz. Gracias, murmuró. Ese momento marcó un antes y un después en la noche. Aunque el peligro no había pasado, la sensación de que la lucha estaba dando frutos comenzó a instalarse lentamente. La familia, agotada pero firme, encontró nuevas fuerzas para continuar. Aún así, el camino por delante seguía siendo incierto. Los especialistas advirtieron que las próximas horas serían cruciales para determinar el alcance del daño y las posibilidades de recuperación. No había respuestas definitivas, solo escenarios posibles. Cada uno de ellos implicaba desafíos enormes. La madrugada dio paso al amanecer. Los primeros rayos de sol entraron tímidamente por las ventanas del hospital, iluminando un espacio que había sido testigo de una batalla silenciosa. Para muchos, era el inicio de un nuevo día. Para la familia de Alan, era simplemente la continuación de una espera interminable. Cristina seguía allí. No había dormido. No había comido. No había dejado de pensar ni un solo segundo en el hombre que, en ese momento, luchaba por su vida. Su amor, su dolor y su esperanza se habían convertido en una sola cosa. Porque cuando la vida se tambalea, lo único que queda es eso. El amor. Y esa noche, la más larga de todas, había demostrado que incluso en los momentos más oscuros hay algo que resiste, que no se rompe, que se mantiene firme. La historia aún no había terminado. Pero algo era seguro. Alan Thatcher no estaba solo en esta lucha. Y mientras hubiera vida, habría esperanza. Entre la incertidumbre y la verdad, el peso de una vida expuesta. El tercer día amaneció con una sensación distinta en el aire. No era alivio, tampoco era desesperación absoluta. Era algo más complejo, más difícil de describir. Una mezcla de esperanza contenida y miedo persistente. En el hospital, cada gesto, cada palabra, cada silencio, comenzaba a tener un significado más profundo. Alan Thatcher seguía en la unidad de cuidados intensivos. Estado, aunque ligeramente más estable que en las primeras horas, continuaba siendo crítico. Los médicos ya no hablaban únicamente de supervivencia inmediata, sino de consecuencias, de posibles secuelas, de un futuro incierto que dependía de múltiples factores. Y esa palabra, futuro, comenzaba a pesar más que nunca. Para Cristina Bernal, cada nuevo informe médico era una prueba emocional. Ya no se trataba solo de saber si su esposo viviría, sino de entender cómo sería su vida después de aquello. Un neurólogo, según fuentes cercanas, fue especialmente claro con la familia. Explicó que el tipo de accidente cerebrovascular que había sufrido Alan podía dejar secuelas importantes. Dificultades en el habla, pérdida de movilidad, alteraciones cognitivas. No eran certezas, pero tampoco eran escenarios lejanos. Cristina escuchó en silencio. Su mirada no reflejaba sorpresa, sino una aceptación dolorosa. Como si, en el fondo, ya supiera que la vida que conocían había cambiado para siempre. Aún así, no. Hizo preguntas inmediatas. No pidió cifras ni probabilidades, solo una cosa parecía importar en ese momento.
Kaka Alan despertará. Mientras tanto, en el exterior, la historia comenzaba a tomar otra dimensión. Los medios ya no solo informaban sobre su estado de salud, comenzaban a reconstruir su vida desde una perspectiva distinta. No la del éxito ni la del reconocimiento, sino la del desgaste. Antiguas entrevistas, declaraciones pasadas y momentos aparentemente insignificantes comenzaron a cobrar un nuevo sentido. Algunos recordaron ocasiones en las que Alan hablaba del cansancio, del ritmo imparable de la televisión, de la presión constante por mantenerse vigente. En su momento, esas palabras habían pasado desapercibidas. Ahora eran interpretadas como señales. Siempre decía que necesitaba parar un poco, pero nunca lo hacía, comentó un excompañero en una entrevista. Ese tipo de testimonios alimentaba una narrativa inevitable, la del precio del éxito, pero también generaba incomodidad, porque, aunque era cierto que la industria del entretenimiento exige mucho, también lo era que nadie puede reducir una tragedia humana a una simple consecuencia profesional. Ahí es donde la historia se volvía más compleja. Dentro del hospital, esa narrativa no existía. Allí no había análisis mediáticos ni interpretaciones. Solo había una familia enfrentando una realidad dura, concreta, ineludible. Cristina comenzó a recibir visitas más frecuentes. Amigos cercanos, colegas de confianza, personas que realmente conocían a Alan más allá de las cámaras. Cada uno llegaba con palabras de apoyo, con recuerdos, con anécdotas que, en medio del dolor, lograban arrancar pequeñas sonrisas. ¿Recuerdas cuando insistía en hacer reír a todos incluso en los momentos más tensos?, dijo uno de ellos. Cristina asintió con lágrimas en los ojos, porque esa era una de las esencias de Alan, su capacidad de iluminar incluso los días más grises. Y ahora, ese mismo hombre estaba luchando en silencio. A medida que avanzaban las horas, comenzaron a surgir pequeños cambios. No eran espectaculares ni evidentes para todos, pero para los médicos eran significativos. Una ligera respuesta a estímulos, un patrón neurológico que mostraba actividad, una estabilidad que, aunque frágil, se mantenía. Cada uno de esos detalles era comunicado a la familia con cautela, sin promesas, sin falsas expectativas, pero con una palabra que comenzaba a repetirse: evolución. Cristina se aferró a ella. Evolución no significaba recuperación, pero tampoco significaba deterioro. Era, en esencia, una señal de que la historia aún se estaba escribiendo. Sin embargo, junto con esa esperanza también llegaba otra realidad. El proceso sería largo. Los médicos comenzaron a hablar de rehabilitación, de terapias, de un camino que podría extenderse durante meses, incluso años. Un camino que requeriría paciencia, esfuerzo y, sobre todo, una fortaleza emocional enorme. Para alguien como Alan Thatcher, acostumbrado a la actividad constante, a la comunicación fluida, a la presencia pública, ese escenario representaba un desafío enorme, pero también una oportunidad, la oportunidad de reconstruirse. En medio de todo esto, ocurrió un momento que marcó profundamente a la familia. Durante una evaluación, Alan mostró una reacción más clara a la voz. No fue una respuesta consciente, ni un despertar completo. Pero cuando Cristina habló, cuando pronunció su nombre, hubo una señal, un leve cambio, un indicio. Los médicos lo registraron como una respuesta positiva. Para Cristina fue mucho más que eso. Hubo una conexión. Fue la confirmación de que, en algún lugar, él seguía ahí. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, Cristina no lloró de desesperación. Lloró de esperanza. Mientras tanto, fuera del hospital, la conversación pública continuaba evolucionando. Algunos comenzaban a cuestionar los límites entre la información y el sensacionalismo. Otros defendían el derecho del público a estar informado. Y en medio de ese debate, la figura de Alan Thatcher se convertía en algo más que un presentador, en un símbolo de vulnerabilidad. Porque su historia recordaba algo que a menudo se olvida en el mundo del espectáculo, que detrás de cada figura pública hay una persona real, con límites, con fragilidades, con una vida que no siempre se ve en pantalla. Esa realidad estaba ahora expuesta de la manera más cruda posible. El tercer día llegó a su fin con una sensación ambigua. Había razones para la esperanza, pero también motivos para la cautela. La batalla no había terminado, ni siquiera estaba cerca de hacerlo, pero algo había cambiado. Ya no se trataba solo de sobrevivir, ahora se trataba de resistir y de comenzar lentamente a volver. En ese proceso, cada pequeño avance era una victoria silenciosa, frágil, pero profundamente significativa, porque en medio de la incertidumbre, había algo que seguía intacto, la voluntad de luchar. Y mientras esa voluntad existiera, la historia de Alan Thatcher aún tenía mucho por contar. El despertar de una nueva vida, entre cicatrices, amor y reconstrucción. El cuarto día no comenzó con un anuncio espectacular, ni con una noticia que disipara todas las dudas. No hubo titulares de recuperación milagrosa,
ni declaraciones triunfales. Lo que ocurrió fue más sutil, más humano, pero en muchos sentidos más poderoso. Alan Thatcher abrió los ojos. No fue un despertar completo, ni una escena cinematográfica cargada de palabras emotivas. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, para quien no supiera lo que estaba ocurriendo. Pero para los médicos, y sobre todo para su familia, ese instante lo cambió todo. Después de días de incertidumbre, de noches interminables y de lágrimas contenidas, ese pequeño movimiento marcó el inicio de una nueva etapa. Cristina Bernal estaba allí. ¿Cómo había estado desde el primer momento? Cuando los médicos le informaron que Alan había mostrado signos de conciencia, no reaccionó de inmediato. Durante unos segundos simplemente los miró, como si necesitara confirmar que no se trataba de una ilusión. ¿Está despierto?, preguntó en voz baja. La respuesta fue cautelosa, pero clara. Estaba comenzando a despertar. Cristina entró a la habitación con el corazón acelerado. Lo que vio no era la imagen del hombre fuerte y lleno de energía que conocía. Era un Alan frágil, conectado a dispositivos, marcado por la batalla que su cuerpo acababa de librar. Pero también era Alan. Suk Alan. Se acercó lentamente, tomó su mano y pronunció su nombre. Esta vez la reacción fue más evidente. Un leve movimiento en sus dedos, un parpadeo más sostenido, una presencia que comenzaba a regresar. Fue entonces, Cristina volvió a llorar. Pero ya no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de reencuentro. Ese momento, íntimo y profundamente emocional, marcó el inicio de una nueva realidad. Porque aunque Alan había sobrevivido, el camino que tenía por delante sería largo, complejo y lleno de desafíos. Los médicos fueron claros desde el principio. El daño neurológico existía. Aún era pronto para determinar su alcance total. Pero ya se hablaba de dificultades en el habla, debilidad en uno de los lados del cuerpo y posibles alteraciones en la memoria a corto plazo. Cada una de esas posibilidades representaba un reto enorme. Para cualquier persona, enfrentarse a una recuperación así es difícil. Pero para alguien cuya vida gira en torno a la comunicación, a la expresión, a la conexión con el público, el impacto es aún mayor. Alan Thatcher no solo debía recuperarse físicamente, debía reconstruirse. Los días siguientes confirmaron lo que los especialistas habían anticipado. Su capacidad para hablar era limitada. Las palabras no salían con fluidez. A veces se quedaban atrapadas, otras veces se desordenaban. Cada intento de comunicación requería un esfuerzo visible. Pero Alan no es Herendia. Cada sonido, cada sílaba, cada palabra incompleta era un acto de resistencia. La rehabilitación comenzó casi de inmediato. Fisioterapeutas, neurólogos, especialistas en lenguaje, todos formaban parte de un equipo que trabajaba no solo con un paciente, sino con una historia. Porque la recuperación de Alan no era solo un proceso médico, era un proceso humano. Cristina se convirtió en una pieza fundamental de ese proceso. No solo como esposa, sino como compañera de lucha. Estaba presente en cada sesión, en cada avance, en cada retroceso. Celebraba los pequeños logros como si fueran grandes victorias. Y sostenía los momentos difíciles con una fortaleza que sorprendía incluso a quienes la rodeaban. «Lo vamos a lograr», le repetía. Y aunque Alan no siempre podía responder con palabras, su mirada decía lo suficiente. Había determinación, había vida. Mientras tanto, el mundo exterior comenzaba a recibir las primeras noticias positivas. Un breve comunicado confirmó que el presentador había salido de la fase más crítica y que iniciaba un proceso de recuperación. No se dieron detalles específicos, pero el mensaje fue suficiente para cambiar el tono de la conversación pública. La preocupación dio paso a la esperanza. Las redes sociales volvieron a llenarse de mensajes, pero esta vez con un matiz distinto. «Sabía que iba a salir adelante», escribió un seguidor. «Eres un ejemplo de lucha», comentó otro. Sin embargo, junto con el apoyo, también surgía una expectativa. ¿Volvería Alan a la televisión? Esa pregunta, inevitable, comenzaba a aparecer en entrevistas, artículos y debates. Pero dentro del hospital, esa no era una prioridad. El objetivo no era regresar a la pantalla, era recuperar la vida. Eso implicaba redefinir muchas cosas. Alan comenzó a enfrentarse a una realidad distinta. Actividades simples, que antes realizaba sin pensar, ahora requerían concentración y esfuerzo. Levantar una mano, sostener un objeto, articular una frase. Cada acción era un desafío, pero también una oportunidad. La oportunidad de valorar lo esencial. En uno de los momentos más significativos de esta etapa, Alan logró pronunciar una palabra completa. No fue perfecta, no fue clara, pero fue suficiente. Cristina. Ella estaba frente a él cuando ocurrió. El silencio que siguió fue profundo. Y luego, inevitablemente, las lágrimas. Ese instante, más que cualquier titular o declaración, resumía todo lo que habían vivido. El dolor, la lucha, la esperanza y el amor. Porque si algo había quedado claro en medio de esta tragedia, era la fuerza de ese vínculo. Un vínculo que no dependía de la fama, ni del éxito, ni de la imagen pública.
Un vínculo que resistía incluso en los momentos más oscuros. Con el paso de las semanas, la recuperación de Alan continuó, lenta, irregular pero constante. Hubo días buenos y días difíciles. Momentos de avance y momentos de frustración. Pero en todos ellos, había algo que no cambiaba. La decisión de seguir adelante. Los médicos comenzaron a hablar de un posible traslado a una unidad de rehabilitación especializada. Un nuevo entorno, un nuevo capítulo en un proceso que aún estaba lejos de terminar. Pero esta vez, el escenario era distinto. Ya no había una amenaza inmediata. Había un camino. Un camino lleno de desafíos, sí, pero también de posibilidades. Alan Thatcher había sobrevivido a uno de los momentos más críticos de su vida. Ahora comenzaba la etapa más difícil. Era de reconstruirse. Aunque nadie podía predecir exactamente cómo sería ese proceso, había algo que ya no estaba en duda. No estaba solo. Cristina seguía a su lado. Su familia seguía presente. Millones de personas, desde distintos lugares, seguían enviando apoyo, energía y esperanza. Porque más allá de la figura pública, más allá del presentador, más allá del nombre conocido, había una historia real. Una historia de fragilidad, de lucha, de amor. Una historia que no terminaba con una tragedia, sino que comenzaba, poco a poco, a transformarse en algo distinto. Algo más profundo. Algo más humano. El final aún no estaba escrito, pero por primera vez desde aquel día, había algo que se sentía con claridad. Futuro.